Nos metemos en el mercado de valores, mercado financiero, para analizar tres variables básicas. Una es la inflación local, la inflación internacional y, por supuesto, la expectativa respecto a la tasa de la Fed. Para esto vamos a hablar con Nicolás Borra, asesor financiero. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Un gusto, gracias por la invitación. Un placer. Bueno, vamos a abrir ese gran abanico que tiene que ver con la inflación local, que muchas veces no repercute en la toma de decisiones de los inversores. La internacional un poco sí, por supuesto, la tasa de la Fed porque repercute en el mundo en general. Contame cómo estás viendo el panorama. Bueno, dale, vamos a arrancar con lo local. El último dato de inflación, que correspondiente a julio, que vino del 4%, en mi opinión, no fue del todo positivo como se esperaba. El gobierno y datos oficiales nos venían vendiendo que iba a venir por abajo del 4, pero lo más alarmante estuvo en la inflación núcleo, donde no mermó como el gobierno esperaba. Si bien se sabe que estamos viviendo un reacomodamiento de precios relativos, por eso vemos que Ujú. servicios generalmente es lo que está ponderando. ¿A qué me refiero con esto? Transporte, gas, luz, etcétera. Parece que estamos entrando en una meseta, ¿no? Ya nos lo había anticipado, por ejemplo, Cavallo, donde había dicho que bajar del 5 iba a ser difícil, el gobierno ha llegado a una meseta en el 4. La expectativa de llegar a un 2 marca un poco la agenda para los que creen de alguna manera o tienen fe. Y esto muchas veces me hace acordar a frases de Javier Milei cuando dijo que los empresarios no deberían esperar que el mar rojo esté abierto, sino que deberían arrojarse como un acto de fe. Esto de pensar una inflación del 2% es más una cuestión de fe que de números reales de la economía. Bueno, a ver, si bien los números que ha mostrado el gobierno en diferentes variables han sido bastante prometedores, también hay muchas incógnitas, hay mucha oscuridad en el futuro. ¿En qué aristas? Primero que todo, en el dólar oficial. Hay muchos economistas que dicen que hay un atraso y que en algún momento eso debe acomodarse. Si eso se acomoda, obviamente va a tirar leña a la inflación. Y la otra es que el factor social. La estrategia del gobierno es secar la plaza de pesos y así bajar la inflación, pero también tenés que la sociedad te aguante esta recesión que cada día se profundiza más, agravada en los últimos meses por el desempleo, puntualmente el último mes. Claro, bueno, ese diagnóstico es el de la gran mayoría, lo que pasa que, claro, cuando vos planteás ese diagnóstico, sos un agorero de lo que viene, del mal que viene, y no alguien que está planteando números reales. Pero vamos a irnos de la Argentina, que hay una gran grieta acerca de muchas situaciones, ¿no? De criticar a alguien que en algún momento se llevó el dinero, hoy se lo llevan otros y nadie dice nada. Digo, hay mucha grieta ideológico-política. Vamos a Estados Unidos. ¿Qué está pasando con la inflación en Estados Unidos? Un punto que los demócratas lograron de alguna manera domar. Bueno, mira, vamos a traer un poquito de contexto a la historia. Si vos me preguntás, en mayo, el mercado y los analistas decían que como mucho iba a haber una sola baja de tasas este año o quizás no la habría. ¿Por qué? Porque también Estados Unidos se había encontrado en una meseta donde la inflación anual no bajaba del 3,2, 3,1 y los datos de empleo venían muy fuertes. Algo que se revirtió después de junio, donde empiezan a venir datos de desempleo crecientes y peticiones de subsidio por desempleo y además la confianza del consumidor. Esos son termómetros y muy buenos datos que la Fed estaba esperando para empezar a decir, bueno, mi política monetaria está funcionando, podría ser hora de relajar. Y la frutillita de la torta fue el dato de julio, ¿verdad? Donde por fin podemos romper la meseta del 3 y viene 2,9%. Entonces, ¿dónde están las miradas? Esta semana, casualmente, se develan las actas de la Fed, que las tuvimos a las 3 de la tarde, Ujú. donde ¿qué vemos? Vemos una dicotomía en los miembros. Hay muchos miembros que dicen que sí, que sería oportuno bajar la tasa y otros que no. Pero también la dicotomía está en los otros banqueros centrales, sobre todo en la Unión Europea, donde ahora va a tomar un camino bifurcado del de Estados Unidos, cosa que no veíamos hace mucho tiempo, porque creen que deben ir a otro ritmo. Entonces, ¿qué dicen los analistas? Un 80
más o menos predice que en septiembre va a haber una baja de 25 puntos. Y hay un 20% que es aún más optimista, que cree que va a ser de 50 puntos. En lo que sí coinciden ambos analistas es que en septiembre podríamos tener la ventana a una baja sucesiva de tasas de interés por varios meses. Ahí, Nico, te pregunto, porque cuando alguien mueve una pieza, por ejemplo, en el ajedrez o en cualquier juego, le toca jugar al otro. Cuando Japón jugó, generó una situación bastante tensa en otro lado del mundo, que fue Estados Unidos. Si baja la tasa de los Estados Unidos, podemos entrar a una guerra de tasas, sobre todo con lo que vos estás planteando del desacople de la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea incluso cree que debe relajar más las tasas. Yo creo que Estados Unidos está siendo muy cauteloso. Ahora bien, lo importante va a ser qué tiene que hacer el inversor en este contexto. ¿Por qué? Se cree que el trade de si hay baja de tasas es los bancos. ¿Por qué? Las opciones están bastante baratas, entonces se cree que hay una oportunidad de que están infravaloradas las acciones de los bancos. Y vos me dirás, pero usualmente cuando se baja la tasa son las tecnológicas las que adquieren Claro. una ponderancia o las de crecimiento. Pero el contexto también nos está diciendo que hace bastante tiempo las tecnológicas vienen subiendo, incluso en un escenario adverso. ¿No será que quizás el mercado va a castigar consensos como lo fue, por ejemplo, en el halving del Bitcoin, que no solo no subió, sino que bajó? Claro, lo que pasa es que en realidad la lógica dice que con una baja de tasas, con la mayoría de empresas growth company que tienen crecimiento atado a un crédito, la baja de tasas regula que tengan que gastar menos dinero y por ende tengan más potencial para crecer. Eso está dado de esa manera, pero también es cierto lo que vos decís, Nico, que puede haber una sobrevaluación en los activos tecnológicos que haga que esta baja de tasa no impacte de la manera que está esperando el mercado. Así es, esa es mi visión. Me puedo equivocar, obviamente. Hay muchos analistas que están hablando de crash de mercado hace rato, que estamos en una burbuja y aún así el mercado sigue creciente. Pero bueno, es mi humilde análisis, Bueno, ¿verdad, Santi? haciendo eso, Nico, y siendo la tercera onda que plantea una especie de crash, y esto lo habrás escuchado varias veces, pensaba si esta guerra de tasas, ¿no? Si Japón va a ser algo que pueda afectar a los Estados Unidos, entendiendo que tenía una tasa nula, la sube 25 puntos y la va a seguir subiendo, entendiendo que tienen que captar los flujos del mundo y que claro, la Argentina no es un jugador de la Premier League o de la primera línea y prácticamente no tiene coletazos sobre el flujo de fondos que se mueven en el mundo. Bueno, yo creo que sí. Casualmente hoy estaba viendo una nota donde el líder de la oposición japonesa decía que la tasa de política monetaria de su país debería ser fluctuante. Yo creo que hay que tener cautela. El gobierno casualmente lo tuvo, no movió la tasa y anticipó que, o sea, si bien hubo una pequeña suba, anticipó que no iba a haber más subas. ¿Por qué? El mundo está muy polarizado, Santi, y no por ahí solamente estamos jugando al mercado, sino también a las posiciones geopolíticas. Entonces es importante ver de dónde se para cada jugador. En cuanto a la Argentina, una baja de tasas de la política de la Fed es algo muy positivo. Y vos lo Claro. sabes muy bien, el riesgo país tiene una cuenta donde la tasa del bono americano es fundamental para dar el riesgo país. Entonces, si tenemos un crédito más barato, sería más accesible nuestro paso a los mercados. Sin duda. Nico, gracias por estar con nosotros. El efecto saque por ahora entonces lo descartamos. Vamos a ver qué pasa. Gracias por estar.